Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la biblioteca de David y hoy vamos a hablar de nada, de Carmen Laforet. Antes de hablar un poquito en profundidad sobre la obra, creo que es remarcable decir que este es uno de esos libros que siempre se mete o se incluye en la lista de esas grandes obras de la literatura española y sobre todo dentro de la lista de grandes obras de la literatura española del siglo pasado. Justo esta mañana, yo había terminado de leer este libro, bueno, lo terminé de leer ayer, pues justo esta mañana yo estaba leyendo un podcast, estaba escuchando un podcast, mejor dicho, y en él se comentaba un poco cómo esta obra había sido considerada, este podcast era de hace un par de años, pero había sido considerada la mejor obra de literatura española, española pero de España, ¿no? Dentro de España, del siglo XX. Esto siempre es un poco complejo de decir, ¿no? Porque al final nadie se ha leído todas las obras escritas en español y en España durante el siglo pasado. Yo creo que es materialmente imposible. Entonces, estos rankings de la mejor obra creo que es complejo. Yo creo que se tendría que decir como la obra más relevante o que más ha marcado, ¿no? En el colectivo, etcétera. Pero en cualquiera de las categorías de las que se pueda meter, a mí me cuesta verlo, ya os digo de antemano que es una obra que me ha dejado un poco con claroscuros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una parte me ha gustado y otra parte no me ha gustado tanto. Creo que sí que es una obra que después de leerla puedo llegar a ver la importancia que ha tenido, sobre todo en muchas de las autoras que escriben actualmente. A mí, bueno, hace poco, verano del año pasado, leí Un amor de Sara Mesa. Es un libro que a mí no me gustó demasiado, pero al leer este libro, por ejemplo, he visto muchas cosas reflejadas, ¿no? Muchas de las cosas que yo vi en el libro de un amor, he visto que aquí ya se contaban hace, pues, prácticamente 100 años, ¿no? Porque esta obra creo que fue Premio de Nadal, encima que lo pone aquí, Premio de Nadal del año 44, 1944. Entonces, obviamente esto lo que refleja es que la obra tiene una importancia, ¿no? Y ha marcado el paso de muchas autoras en los años venideros, ¿no? Pero, entrando ya a hablar un poquito en profundidad de la obra, ¿qué nos cuenta nada de Carmen Laforet? En ella nos encontramos a Andrea, que es una niña de la cual no se nos dice su edad, pero está estudiando segundo o primero de bachillerato, así que podemos esperar que sea, pues bueno, aproximadamente 16, 17 años. Y todo esto también marcado de un entorno de la posguerra, ¿no? Como decía, esta obra fue escrita, fue premiada en el año 44 y obviamente si trata todos los temas de la posguerra, pues se puede entender que trata, pues, esto, ¿no? Alrededor del año 40 aproximadamente, ¿no? Las fechas en ningún momento se dicen en la obra, igual que creo que la edad de la niña tampoco, pero creo que tampoco es relevante para entender la misma. Y ella llega a Barcelona y va a vivir a la casa de su abuela, ¿no? Esta niña, o esta adolescente, mejor dicho, viene de un entorno más rural y de repente se encuentra en la gran ciudad, ¿no? Al principio podemos llegar a entender que la abuela va a tener un papel fundamental dentro de todo lo que sucede en la obra, porque es como que la primera impresión, ¿no? que nos da la misma, pero nada más allá de la realidad, ¿no? La abuela está simplemente ahí bueno, como me atrevería a decir como posiblemente todas las abuelas, y más en aquella época, de decirle, oye niña, no hagas esto, no hagas lo otro, tal, pero no llega a tener una importancia narrativa y en sí en la historia, en lo que sucede, ¿no? Pero ¿qué es realmente lo que termina sucediendo en nada? Spoiler alert. Pues lo más relevante en la obra no es que ella viva solo con la abuela, ¿no? En esta casa vive un conglomerado de parientes, da igual el número, de nuevo, para que pues, más o menos os sorprendáis, pero vemos una casa con mucha violencia, violencia física, violencia sobre todo psicológica. La psicológica sí que se dirige mucho hacia la parte de Andrea, no de una forma descabellada, pero sí que tiene un papel relevante. La física no, pero sí que vemos cómo ella es testigo de la misma y cómo es algo que se va sucediendo durante toda la novela, ¿no? Ya que desde un principio podemos ver cómo los papeles están muy marcados dentro de la obra, vemos cómo todo es, entre comillas, un poco predecible. No creo que la palabra sea predecible, pero sí que creo que no te sorprende lo que sucede, ¿no? No es predecible, pero tampoco es una sorpresa lo que termina sucediendo. Y en todo este entorno lo que podemos ver es que Andrea
intenta buscar su sitio, ¿no? Intenta buscar su lugar, intenta, pues bueno, buscar sus amistades, también tiene esta especie de idas y vueltas con diferentes amistades dentro de la obra. También podríamos llegar a decir que tiene algunos toques existencialistas, no excesivamente profundos, pero sí como una pequeña introspección de Andrea, de cómo se siente, de cómo ve su entorno, de cómo ve todo lo que está sucediendo y cómo ella en algunas situaciones se siente totalmente fuera de lugar, algo que, pues bueno, es totalmente normal, ¿no? Cuando una persona se muda a un lugar que es totalmente diferente, esto lleva a un proceso de adaptación, ¿no? También creo que es relevante destacar que la obra, de nuevo, salvo que yo esté equivocado, sucede durante un año, más o menos un año natural, y claro, durante todo este año, cuando Andrea se ha llegado un poco más o menos a acostumbrar, que no termina de acostumbrarse, porque el entorno dentro de esta casa, de la casa de su abuela, y como decía, no tanto por su abuela, sino por los familiares que la rodean, es tan opresivo y es tan incómodo, pues ella decide irse, ¿no? Le sale una oportunidad y se va al final de la obra. Y sin mucho más spoiler, creo que este es el resumen que se puede hacer de esta obra de Nada de Carmen Laforet. Creo que es una obra que al final, como estaba diciendo desde el principio, se puede ver mucha de la repercusión que ha tenido en obras pasadas. Yo tampoco es que haya leído muchísimas obras de literatura española y obviamente, como decía, pues no las he leído todas, ¿no? Al final yo intento leer un mix de obras muy internacionales, más que españolas, pero sí que, pues como comentaba, ¿no? Cuando leí a Sara Mesa, pues pude, después de leer este libro, vi un poquito esa influencia, ¿no? De alguna forma. Mi problema es que es una obra que creo que no ha envejecido bien, ¿no? Así como por la parte de la forma, creo que sí, creo que es una obra que puede llegar a ser atemporal en este sentido, porque la obra está bien escrita, nos trata estas situaciones de tensión, de intensidad, incluso me atrevería a decir, pero a la vez de una forma muy... No sé si la palabra es banal, pero no intenta transmitirnos una tensión o una ansiedad como podríamos llegar a imaginar por el contexto que yo estaba comentando que tiene en su hogar, ¿no? Recuerda incluso a este tipo de obras, justo hoy porque la tenía en la mano, a Sin Destino de Imre Kertész, creo que se pronuncia así, en la cual bueno, el personaje simplemente te está contando lo que está sucediendo, no necesitas recargarlo y tú ya mismo eres el que tiene que acoger esa tensión, ¿no? Y saber interpretarla y saber apoderarte de ella, ¿no? Pero la obra, pues como decía, es, bueno, es una obra bastante bien escrita y esto es bastante obvio, pero así como decía la parte literaria, creo que ha envejecido relativamente bien, es una obra que se sigue leyendo muy bien después de casi 100 años y que se puede apreciar esa calidad literaria. Creo que el problema que puede llegar a tener la obra es que ha envejecido un poco mal, ¿no? Creo que todos estos sucesos de la posguerra, pues ya nos cuesta un poco aceptarlos como normales, ¿no? Por suerte, al menos en España. Creo que toda esta tensión familiar que se refleja en la obra por la parte de... Es que tampoco quiero hacer excesivo spoiler, ¿no? Pero por la parte de cómo y de quién viene la tensión es algo que a día de hoy no podríamos suponer como bueno, ¿no? Creo que es algo a lo mejor hace 80, 90 años este tipo de situaciones se podían dar y se podían interpretar incluso como medio normales, por desgracia, pero a día de hoy me parecían imposibles. Entonces, creo que por eso no ha envejecido bien, ¿no? La historia y creo que al final, por mucho que yo sea una persona que se centra mucho en las formas, que sigo pensando obviamente que la forma en la que esté escrito un libro es lo más relevante, el fondo y la historia y lo que te cuenta te, te tiene que seguir resonando, ¿no? Al final creo que es de estas obras que, como está lejos pero a la vez cerca en el tiempo, ¿no? Como es un mundo que podemos seguir entendiendo pero que se ha desfigurado por suerte en estos 70 80 años, lo vemos como algo que no encaja, ¿no? Muchas veces leemos alguna obra de hace 300 o 400 años y como es un entorno tan distinto, ¿no? Pues nos encaja. No es que nos encaje, ¿no? Sino que lo leemos incluso con un espíritu de aprendizaje, ¿no? Pero en esta obra, como es esa mitad camino entre, bueno, esto ya lo conozco, creo que esto pasa mucho a nivel español
repudiamos un poco lo español y yo creo que esto lo llevamos todos en la sangre por la cultura que se nos ha impuesto, ¿no? En plan de, pues el cine español es malo, la literatura española es mala, todos los españoles es como que repudiamos un poco lo nuestro, al final todos nos sentimos un poco, ¿cómo decirlo? Se nos pega, ¿no? Este instinto. Yo no creo que sea así, creo que hay cine español muy bueno, música española muy buena y literatura posiblemente muy buena. Yo sí que es verdad que 50-50, he tenido buenas experiencias y malas. Y yo lo que estoy prácticamente seguro es que me costaría mucho poner a esta obra como la mejor del siglo pasado. No tengo un bagaje como para opinar de cuál sería, pero si es esta, me decepcionaría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este ha sido el resumen, un resumen un poco diferente a lo que suelo tratar. Esto quería que fuera más una opinión personal que entrar en muchos detalles sobre la obra, porque es una obra más que leída, más que explicada. Así que si alguien viene aquí buscando un resumen súper específico de la obra, lo va a encontrar en Google o lo va a encontrar seguramente en mi página web que tenéis debajo en la descripción, si cuando veáis esto ya he publicado el resumen o no, y en estos resúmenes escritos sí que lo pongo de una forma más detallada, pero aquí simplemente quería, pues bueno, hablar un poquito de los simbolismos, de qué es lo que sucede en la obra, qué es lo que me ha transmitido a mí y cuál es mi opinión al respecto, que obviamente esto siempre intento traeroslo, ¿no? Porque entiendo que cuando venís aquí es un poco para entender mi opinión. ¿Os recomiendo leer este libro? Pues a pesar de todo lo que he dicho, que ha sonado un poco negativo, yo creo que sí. Al final es una obra muy relevante de las letras españolas. Como decía de nuevo, y siento repetirme, es una obra en la cual podemos ver la influencia que ha tenido posteriormente. Y por eso creo que es una obra que vale la pena leer, es una obra cómoda de leer, aproximadamente 200 páginas. Y así poder entender un poco más sobre la literatura de nuestro país, de España, o si estáis viéndome de fuera de España, pues bueno, de España. Y nada, gente, esto ha sido todo. Ya sabéis, si queréis ver un poquito más sobre la obra, debajo vais a tener un link, vais a tener diferentes links, podéis ir, verlos y clicar. Y sobre todo, si os gusta, si os ha gustado este resumen, si os gustan este tipo de vídeos, de la forma que mejor me apoyáis es con un link, con una suscripción y así le dais a la campanita, increíble. Así que nada, gente, hasta la próxima. Chao.